Muy buen día, estudiantes. Les saluda la profesora Doris Maldonado, docente del área de Ciencias Sociales. Hoy impartiré la clase de Ciencias Sociales a octavo grado con el tema Evolución Histórica de América. ¿Qué es la evolución histórica de América? La historia de América se refiere al conjunto de sucesos relativos al continente americano, incluidas las Antillas y demás islas aproximadas desde que fue poblado por los primeros seres humanos hasta la actualidad. La historia americana no coincide con los periodos históricos utilizados para la historia África, Eurasia y Oceanía. Los seres humanos ingresaron al continente con alta probabilidad por el estrecho de Bering y los poblaron en toda su extensión durante varios milenios. Los pueblos originarios de América evolucionaron de manera independiente y sin contacto alguno con el resto de la cultura humana, creando civilizaciones tecnológicas, idiomas y estructuras políticas, económicas, culturales y religiosas y artísticas originales. A partir de 1492, América fue incorporada al resto del mundo como anexo colonial de Europa, que constituyó en el continente sociedades esclavistas que modificaron radicalmente la composición étnica de la población en un proceso paralelo a la catástrofe demográfica que eliminó a gran parte de su población originaria a comienzos del proceso de colonización y a creación estados de los estados en América Latina, o sea, en toda América, ¿verdad? Tema: Evolución histórica de América. Expectativa de logro. Establecen las relaciones existentes entre las características culturales de los grupos prehispánicos de América. Definición: en el estudio del pasado prehistórico, las tierras americanas presentan un sugestivo enigma sobre cuándo y cómo pobló el continente, ello debido a la ausencia de datos irrefutables que permitan establecer una cronología y procedencia exacta al respecto. Los avances en la investigación durante el siglo pasado y en la actualidad han arrojado diversas evidencias de centenares de yacimientos con riquísimo material lítico hecho de piedra perfectamente clasificado, al igual que otras evidencias como restos óseos, trozos de cráneos y mandíbulas fosilizadas. En América evolucionaron de manera independiente y sin contacto alguno con el resto de las culturas humanas, creando civilizaciones tecnológicas, idiomas y estructuras políticas, económicas y culturales, religiosas, artísticas originales. Bien, cuando estamos enfocándonos en lo que es en el estudio del pasado prehistórico, las tierras americanas presentan un sugestivo enigma sobre cuándo y cómo se probó el continente, ello debido a la ausencia de datos infrutables que permiten establecer una cronología del procedente exacta. Al respecto, dichos avances durante el siglo pasado, durante varios siglos y en la actualidad, han arrojado diversas evidencias de antecedentes y yacimientos con material que son totalmente perfeccionados, ¿verdad? Durante las últimas décadas. De igual forma, son diferentes teorías que dan a conocer y que han surgido por medio de cómo el hombre habitó en América. Durante las últimas décadas han surgido diversas teorías que tratan de explicar cómo el hombre habitó en América. Bien, las más aceptadas han sido lo que plantea el poblamiento de América se produjo a través del estrecho de Bering. Los datos de la geología demuestran que durante las grandes etapas glaciales del Cuaternario, el estrecho de Bering quedó convertido en un istmo amplísimo por el que los pobladores provenientes de Asia pasaron de un continente a otro a través del estrecho de Bering, aproximadamente hace 40.000 años antes de nuestra era, en oleadas sucesivas que conmovieron de norte a sur y se expandieron
por todo el continente. A partir de esta población inicial, se fueron desarrollando diferentes comunidades que poco a poco crearon su patrono subsistencia hasta alcanzar en ciertas regiones un grado alto de especialización, florecimiento cultural. Procedencia del hombre americano. Las discusiones sobre la procedencia del hombre americano continúan siendo un tema de actualidad. Los planteamientos sobre el surgimiento de los primeros pobladores en el continente han sido múltiples, dando origen a las teorías inconexadas a ser divergentes de lo que es el paso del continente, de la procedencia del hombre en el continente americano. De origen autóctono. Cuando estamos hablando de las teorías del origen autóctono definida por el paleontólogo argentino Florentino Armerino en 1854 a 1911, establece que el hombre no surgió en Europa, Asia o África como se había creído, sino que tuvo origen en América del Sur. Esto quiere decir que su teoría se basa en el análisis de fósiles de animales mamíferos que tuvieron aproximadamente hace 3 millones de años en la región sudamericana. Al no encontrarse evidencia del resto humanos a esta antigüedad en este continente, su teoría carece de una base sólida que lo sustente. Teorías de origen múltiples. Teorías de origen múltiples, impulsadas por el antropólogo y etnólogo francés Paul Rivet, 1876-1958, afirma que la población indígena de América es el resultado de múltiples migraciones, unas por el estrecho de Bering al norte y otras a través del Océano Pacífico al sur. Cuando estamos hablando de estos resultados, su punto de vista se basa en semejanzas físicas, tamaño y forma, cráneo humano y aspectos lingüísticos encontrados en México, Centroamérica y Sudamérica, al establecer un análisis comparativo con otros grupos humanos narrativos de Australia, sosteniente que de hace miles de años el hombre australiano se realizó a través de embarcaciones muy rudimentarias que fueron llevadas por las corrientes marinas del Océano Pacífico. Rivet encontró además coincidencias culturales entre algunas comunidades indígenas americanas y pueblos tribales australianos. Sin embargo, los rasgos culturales de los australianos observados por Rivet son más recientes a aquellos americanos propios que de cazadores nómadas, por lo cual se ha discutido la validez de su teoría. Teoría de migración. Cuando estamos hablando de la teoría de doble migración, según el antropólogo Joseph Breeder, 1951, el hombre americano es producto del mestizaje de una doble inmigración asiática. Bien, cuando estamos hablando de la teoría doble, esto es el que él plantea que tuvieron dos oleadas migratorias, la primera de mongoles y arruinanos, a la segunda de marrayones. Este proceso de hibridación de la población dio como resultado el origen de hombre americano. Breeder encontró además coincidencia genética de algunos individuos transmitidos por herencia. Sin embargo, no le da valor a ciertos rasgos culturales y lingüísticos entre los indios y los habitantes de Polinesia, la Melanesia y Australia. Teoría del origen único, representada por el antropólogo checoslovaco Alex Hydraulic, 1869-1939, cuyas hipótesis han alcanzado mayor aceptación. Cuando estamos hablando de estas teorías,
el hombre americano proviene de Asia y fueron los mongoles quienes llegaron a nuestro continente a través del estrecho de Bering como única vía de paso en distintos periodos glaciales, poblados de América en toda su extensión durante sucesivas migraciones. En tales condiciones, el paso a través del estrecho de Bering dio como resultado un cruce biológico entre diversos grupos humanos asentados en América con distinto grado de su evolución. La evolución histórica de América es fuente de progreso de la humanidad. El desarrollo complejo de los países de América Latina pueden abrir un futuro inmediato e inesperadas opciones y espacios que determinen la apertura de una nueva etapa de la historia. Ubique geográficamente la población prehispánica de Honduras. Bien, jóvenes, y ya para finalizar el contenido abordado en esta clase, recuerden, los queremos estudiando en casa, cuídense mucho, Dios les bendiga, hasta la próxima.